Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Luz y Sal. Sean todos Em, bienvenidos a un taller más de este curso bíblico que hemos propuesto para el equipo laico al servicio de la pastoral, para el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y sus semilleros de vocaciones, no olvidando que la intención de este curso es ser un complemento, un agregado más en nuestro proceso formativo, no olvidando que es importante formarnos para poder formar que es muy importante formarnos para dar un mejor servicio y un mejor apostolado, una mejor pastoral en el área donde nos desenvolvamos. Así es que voy a saludar rápidamente a las personas que veo conectadas. Hola Carmen Garay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas Hola, noches. hola. Hola, hermanita Esmeralda Aguilar, ¿cómo estás? Hola Buenas Marlene, noches. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carmen No te... Villeda, me da gusto saludarte. También veo a Emiliano, se asomó. Hola Emiliano. También veo a Virginia Poblano, a la hermanita. Hola Maurilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A nuestro hermano Rubén Basurto y a nuestra hermana Francisca Jiménez. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Voy a compartir en mi pantalla precisamente para que arranquemos con el taller. Me hacen la indicación en el momento en que ya la puedan ver precisamente. No sé si ahí ya la están viendo, me avisan, por favor. Muy bien, muy bien. No sé si ya la estamos viendo, sí, ¿verdad? No, ya se Sí, ve. Muy bien. ya. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a entonces arrancar. La cita que nos va a ayudar bueno, con la que nos vamos a basar el día de hoy es la de Romanos 15:4, que dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y nuevamente, como lo decíamos hace un momento, la intención es que nosotros como miembros de esta obra apostólica, como miembros del equipo laico al servicio de la pastoral, por estarnos formando en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial e incluso en los semilleros de vocaciones, tengamos unas mejores bases para que en el lugar donde estemos trabajando, para que en el lugar donde de alguna manera también estamos dando un servicio, pues nosotros podamos estar lo mejor preparados. Así entonces vamos a continuar con nuestro curso bíblico y hemos ya avanzado, no olvidando que estamos en la parte externa, todo lo que estamos hablando es externo, no estamos profundizando en inspiración y en revelación, sino en el aspecto externo. Hemos visto la formación, la división y ahora estamos en la canonicidad. Hablábamos hace 8 días acerca del canon y de los puntos de vista con relación a los 73 o 66 libros. Hablamos del canon de Alejandría, del de Palestina y hoy vamos a cerrar este bloque hablando, bueno, al menos esta parte de la canonicidad, hablando de los deuterocanónicos. Ahorita vamos a explicar ese concepto. Muy bien, a manera de resumen, ¿qué es el canon bíblico? Dijimos que la palabra canon viene de vara, regla o medida y lo hemos aplicado al canon bíblico, es decir, la regla o medida, el número de libros que forman la Sagrada Escritura, la Biblia, el conjunto de libros, ni más ni menos. Y pusimos precisamente un ejemplo hace 8 días en donde hablábamos que se medía para poder despachar el producto que vendíamos y poder dar de manera exacta una regla o una vara que se llama canon y así le dábamos a la persona ni más ni menos el producto solicitado. Y en el caso de la Sagrada Escritura se aplicó esta palabra de canon en el caso de los libros del Antiguo Testamento, ni más ni menos. Fueron los 46 libros que ya también lo comentábamos, son aquellos que los ancianos del pueblo de Israel, 6 ancianos de cada tribu, los 72, son los que eligen y traducen del hebreo al griego, y así es como de una manera se da este canon de los 46 libros. Pero luego viene el Nuevo Testamento, es decir, los libros del Nuevo Testamento, y entonces surgen 27 libros, aunque existieron mucho más, son 27 libros los que la iglesia opta por decir estos son la palabra de Dios o los que van a formar parte del canon, y ese es el compendio de la palabra Biblia, conjunto de libros, los 73 libros. Ese es el tema de hoy, así es que vamos a profundizar. Vamos a arrancar diciendo entonces que la Septuaginta son los 46 libros que los judíos, aquí no existe la Iglesia Católica, no existe Cristo todavía, son los que eligen como aquellos inspirados o aquellos que pueden sustentar la palabra de Dios, los 46 libros. Insisto, para este momento Cristo aún no ha nacido.
Cuando Cristo nace, entonces se da la vida de Cristo y surgen más libros, muchos, muchos, pero son 27 los que se asignan como parte de este mismo proceso de la palabra de Dios. Así entonces, ya entendido, la Septuaginta o el Canon de Alejandría son los 46 libros que se conforman entonces, sí, de este canon judío de los 39 libros del Antiguo Testamento, pero recordando que Cristo utiliza los 46 libros y los judíos para el año 90 o 100 en el concilio de Jamnia, cuando no aceptan a Cristo o no aceptan que Cristo sea el Mesías, ellos solamente toman 39 libros con algunos criterios. ¿Cuáles? Que fueran libros escritos en hebreo, nada en griego, que fueran escritos hasta antes del tiempo de Esdras y Nehemías o Miqueas incluso, y que fueran escritos en Palestina. Es en este concilio entonces donde declaran a Cristo bastardo, es decir, él no es el Mesías, y además anatemizan al cristianismo y a todos sus seguidores. Entonces, ¿cuáles son los libros que causan esta diferencia entre el Tanaj y la Septuaginta? La Septuaginta tenía los 46 libros. Los judíos lo que hicieron es no tomar en cuenta estos 7 libros por los criterios ya mencionados. Estos parece ser que están escritos en griego. Si me explico, y lo pongo en rojo porque lo vamos a hablar más adelante. Parece ser que están escritos en griego y ellos dicen, no, estos ya no, porque ya están influenciados por el helenismo, el griego, que era la lengua que estaba dominando para este momento. Además, fueron escritos aproximadamente unos 300, 250 años antes de que naciera el Cristo. Y estamos hablando de que Esdras y Nehemías son como de unos 400 años antes de, y dijeron, no, estos ya no, nosotros creemos que solamente hasta Esdras y Nehemías se da la inspiración de o bueno, al menos son los libros que vamos a tomar en cuenta. Y además que fueron escritos en Palestina, y estos parece ser que no fueron directamente escritos en esta zona. Esto es importante dejarlo en claro porque lo vamos a aclarar más adelante o lo vamos a tomar más adelante. Y es así como surge el judaísmo y el cristianismo, es decir, surgen las dos grandes religiones que hasta nuestros tiempos. El judaísmo, que tiene la diferencia de que no cree que Cristo sea el Mesías, y el cristianismo, que con Cristo nace precisamente el cristianismo, una nueva religión en donde consideran que Jesús es Dios hecho hombre en la encarnación y Dios uno y trino. Así es que quien viene a seccionar a las grandes religiones del judaísmo y del cristianismo es Cristo. Y la diferencia en esencia es, los judíos dicen, no, Jesucristo no es el Mesías, y se queda esta visión. Y el cristianismo, que empieza a nacer en este momento con el Cristo, dice, no, Cristo es el Mesías, es el esperado por Dios, y no solo eso, es verdadero Dios y verdadero hombre. Así entonces la conclusión, para que quede bien claro en este sentido, es que los judíos que no aceptan a Cristo y que dicen que Cristo no es el Mesías, se quedan con el Tanaj y quitan estos 7 libros. Con esas palabras, quitan, porque ya estaban en la Septuaginta, los 46. Entonces nos pone a pensar algo. ¿Qué dirán estos libros? ¿Qué tienen estos libros que han causado en los judíos este no? Aparentemente por el concepto de que están en hebreo, pero son libros muy cristianos, muy de Cristo, tienen unas doctrinas que parecería que rompen un poco con esa perspectiva del judaísmo, aunque fueron los judíos 300 años antes, 200 años antes de Cristo, los que sí los agregan en la Septuaginta. Y 90 años después, casi 100, son los judíos que no aceptaron a Cristo, los radicales, los que dicen, ¿sabes qué? Ya leímos estos libros, mejor no, porque tienen una doctrina muy pegada o apegada a lo que dijo Cristo cuando estuvo vivo, cuando estuvo entre nosotros. Y esa es la gran esencia. Se habla, por ejemplo, de la intercesión bueno, de los muertos, de la intercesión de los santos, del purgatorio, en estos libros de Macabeos y de los que acabamos de hablar hace un momento. Bien, pues vámonos hacia allá. Una vez entonces que ya Cristo manda a sus discípulos a predicar, Cristo ya muere, resucita y el cristianismo empieza a avanzar, hacia el año 107 aproximadamente, la Iglesia de Cristo fue nombrada por primera vez católica por San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Juan el Evangelista, el que escribió los Evangelios, aquel discípulo amado. Bueno, pues San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de él y escuchó sus enseñanzas, es un padre apostólico.
Y él, hacia el año 107, dirige una carta a la iglesia de Esmirna. Él es un obispo, dirige una carta a la iglesia de Esmirna y entonces ahí explica y les dice, miren, donde está el obispo, donde están los presbíteros, donde están los diáconos, donde está la iglesia de Cristo, está la iglesia católica, haciendo ver esta visión y misión de la iglesia universal. En cualquier lugar donde ustedes vean que hay un obispo, presbíteros, diáconos, ahí está la iglesia de Cristo universal, la iglesia católica. Bueno, pues los primeros siglos de la Iglesia Católica se continúa transmitiendo la fe con la Septuaginta. Obviamente la Tanaj no, porque tiene muy remarcada esta idea de que los judíos radicales que no aceptaron a Cristo dijeron no. Obviamente la Iglesia de Cristo sigue transmitiendo con la Septuaginta las doctrinas dadas por Cristo y además se empiezan a escribir otros libros, decíamos, muchos libros que ahora hablan sobre la vida de Jesús y que se está transmitiendo las verdades de Cristo a través precisamente de estos nuevos textos. Y además todos escritos ya en griego. Llegamos al año 360 y estamos en el concilio de la Odisea. Se utiliza por primera vez aquí, fíjate, es en el concilio de la Odisea en el 360, porque aunque tú y yo hemos estado hablando del canon palestinense, el canon de Alejandría, como tal no se mencionaba la palabra. Más bien es para el año 360 en este concilio que se utiliza la palabra canon como medida, como regla, como estos son, ni más ni menos, para referirse a los libros que la iglesia, es decir, que ya llevaba 300 años, estaba transmitiendo de generación en generación en lugares de culto. A la letra dice así en el concilio: en la asamblea no se deben de recitar salmos privados o libros no canónicos, sino solamente los libros canónicos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y esto nos orilla a entender que tanto los obispos, los presbíteros, los diáconos, los padres de la iglesia, los padres que están transmitiendo esta verdad dada por Cristo al mismo Cristo, el cristianismo, empiezan a utilizar comúnmente un conjunto de libros, un canon, en cualquier parte del mundo donde se estaban distribuyendo, donde estaban avanzando, y todos ellos hablaban de un canon. Son estos los libros que hemos estado trabajando. Para más adelante, en el 367, San Atanasio, que era obispo de Alejandría, se refirió a este problema en enero 7 de este año del 367, cuando escribió su carta pascual, es decir, en la fiesta de la Pascua, que ya la iglesia conmemoraba desde la doctrina del Cristo, tomad y comed porque esto es mi cuerpo, es decir, ya la Pascua desde el cristianismo, este obispo de Alejandría, San Atanasio, en una carta marcó la referencia porque contenía la misma lista de los 27 libros del Nuevo Testamento, es decir, cuando él escribe su carta pascual a todas las iglesias, fue una carta que marcó un punto de referencia. ¿Por qué? Porque ahí él manda una lista de los 27 libros que se han estado utilizando para transmitir la doctrina del Cristo. Y además son los 27 libros que se encuentran hoy en nuestras sagradas escrituras. Te hablo ya desde el año 367, que ya la iglesia decía, son estos 27, aunque había más, Pastor de Hermas, la Dilachet, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Pedro, otro Apocalipsis, habían otros muchos textos alrededor, pero ya la iglesia estaba diciendo, son estos los que comúnmente se han estado utilizando en la iglesia. Hasta donde sabemos, Atanasio fue el primer líder cristiano que compiló una lista de los libros del Nuevo Testamento exactamente como la conocemos hoy, los 27 libros del Nuevo Testamento. La Septuaginta aquí ya no tiene duda porque se ha estado transmitiendo los 46, pero estamos hablando de que entonces la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, ha estado usando constantemente estos 27 libros. ¿Va que va? Y no olvidando que estamos en esa parte externa. Es muy fácil comprender cuando se habla de la inspiración, el canon es más fácil entenderlo cuando se habla de la inspiración, pero en este momento concreto estamos hablando de la historia, y en la historia la iglesia, 367 años después, está trabajando y hablando y transmitiendo las doctrinas de Cristo y dicen, ¿qué crees? Son estos 27 libros. Muy bien, hemos llegado por fin al concilio de Roma en el año 382. Con todo lo anterior, déjame platicarte que es el Papa Dámaso I quien ya establece el canon, ya con palabras claras,
ahora sí, como dicen en un taller, con palitos y bolitas, con peras y manzanas, dice, este es el canon que la iglesia ha estado utilizando y transmitiendo la doctrina de Cristo. Guiados por la tradición de la iglesia, se emite el decreto de Dámaso, así se llama, y ahí se da la lista de los 73 libros que forman la única Biblia de la Iglesia de Cristo. Es decir, para el año 382 es el Papa Dámaso I quien emite ya una lista de los 73 libros concretos, es decir, los 46 de la Septuaginta y los 27 que incluso San Atanasio años atrás ya había dicho, estos son los que han estado manteniéndose para la transmisión de la fe de la Iglesia. Y es así entonces como se da la Biblia, los 73 libros. Nuestro tema son los 7 libros, vamos hacia allá. Y nada más como referencia histórica también, la Vulgata, que es la Biblia que traduce San Jerónimo por petición del Papa Dámaso I, es la primer Biblia de la Iglesia de Cristo ya como tal traducida del griego al latín. Le pide el Papa Dámaso I a San Jerónimo de Estridón que haga la traducción al latín, que ahora es la lengua que se está empezando a hablar. Y él traduce 73 libros, es decir, la Biblia que la Iglesia ha estado transmitiendo de generación en generación hasta este momento y que es la que existe hasta nuestros días. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Posteriormente, ya el canon es confirmado por la Iglesia en el concilio de Hipona y de Cartago para el año 393 al 419. ¿Qué es lo que sucede? Se ratifica el canon. Son 73 libros. Y ya a partir de ese momento la iglesia no tiene ninguna duda, sabe que estos son los libros inspirados, bueno, que estos son los 73 libros que transmiten la doctrina del Cristo. Aunque alguien llega y dice, ¿qué crees que en tal iglesia se lee mucho la Didache? Está bien, es que la lean, pero los libros que nos invitan a la comprensión de la doctrina del Cristo son estos 73. Así, la única iglesia de Cristo camina a partir de este momento por más de 1200 años, transmitiendo las verdades, transmitiendo la doctrina, transmitiendo la palabra con esta Sagrada Escritura, con esta Biblia, conjunto de libros, con estos 73 libros. No ha habido ningún problema, no existe para este momento ningún problema porque estamos claros que los judíos son judíos, es otra religión con su Tanaj y 39 libros. La iglesia de Cristo, la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó, tiene su Sagrada Escritura, la Biblia, conjunto de libros, 73 libros. No ha habido ningún problema y así la iglesia sigue avanzando hasta que llegamos precisamente por ahí del año de 1545, cuando empiezan a existir muchas voces como la de Martín Lutero que empiezan a meter cizaña en la iglesia de Cristo. Y entonces empiezan a postular la idea de que no, si los judíos no metieron esos 7 libros por algo, y entonces como viene la reforma y se enojan con la iglesia, ya esto les recomiendo el taller de conocer a Jesús con peras y manzanas, el curso de apologética, donde se habla precisamente del protestantismo. Ellos a propósito empiezan o regresan y toman la Tanaj para empezar a hacer división. Como empieza a existir esto en la iglesia de Cristo, lo que hace la iglesia es un dogma, que es un dogma, no es otra cosa sino poner como una verdad de fe para la iglesia de Cristo, para la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, un canon como dogma, es decir, una verdad revelada por Dios, no porque hasta ese momento se haya dado o porque en el 1545 se haya propuesto los libros, no, desde siempre ya se venían manejando y más de 1500 años nunca hubo ningún problema. Más bien, cuando vienen estas voces a meter cizaña, las de los protestantes que están ya empezando a surgir, la iglesia en el año de 1545 se reúne en el Concilio de Trento y lo que hace es declarar como dogma el canon, que ya existía. Lo único que hizo fue declararlo dogma. Estos son los 73 libros inspirados por Dios y que nos muestran las verdades y las doctrinas de Cristo, pero como respuesta a las dudas sembradas por el protestantismo que viene encabezando Martín Lutero. Cabe mencionar que Lutero no quitó los 7 libros de su traducción alemana, Él usó los 73, Martín Lutero. Y en adelante los protestantes usaban la Biblia católica. Es por estas fechas, más o menos por el 1566, que se acuña
el concepto deuterocanónico para asignar estos 7 libros. Deutero, segundo, y canon, regla o medida. Vamos a tratar de explicar ello y vamos hacia allá. Mira, la omisión de los siete libros que ahora empiezan a catalogar como deuterocanónicos se da por las Sociedades Bíblicas Unidas. Las Sociedades Bíblicas Unidas son conjunto de personas concretamente anticatólicas. La idea es estar en contra de la Iglesia de Cristo, que ya es un movimiento protestante que surge años y siglos después de Martín Lutero. Martín Lutero usaba, insisto, la Sagrada Escritura como había existido siempre. Pero para hacer división, para separarse, para seccionarse, en 1820 presionaron a la Sociedad Bíblica Británica de Londres. ¿Quién? Las Sociedades Bíblicas Unidas, que por cierto son los que editan hoy muchas de las Sagradas Escrituras, de los protestantes. Y para hacer diferencia entre protestantes y católicos, es decir, no, tú eres católico, yo soy protestante, tú eres esto, yo soy el otro, notificaron precisamente a las Sociedades Bíblicas Británicas de Londres que si no sacaban esos 7 libros, iban a suspender su aportación económica de casi 5,000 libras esterlinas de ese entonces. Esto no lo digo yo, lo dice un protestante cuando da precisamente la historia de ello. Y es así como nace la Biblia de los protestantes, si es que le podemos llamar así, la que le quitaron o ya no tomaron estos 7 libros. ¿Por qué? Por las presiones de las Sociedades Bíblicas Unidas con toda la intención de hacer diferencia entre los católicos y los protestantes. Y es que así ellos podían vender mucho más Biblias porque iban enfocadas precisamente a la congregación de ellos, a los protestantes. Y hasta el día de hoy la Biblia más comercial de los protestantes, emitida por las Sociedades Bíblicas Unidas, es la Reina Valera, que también vamos a platicar cómo es que se va dando este proceso de la Reina Valera y la versión de la 1960, aunque ya sacaron una versión también no de hace muchos años, es la que más mueve o trabajan los protestantes y la emite las Sociedades Bíblicas Unidas. Ahora bien, la Iglesia de Cristo o la iglesia que Cristo fundó, declaró canónicos a la Septuaginta y a los 27 libros del Nuevo Testamento, es decir, a la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo? Precisamente para evitar, recordando que la iglesia es una iglesia conciliar, una iglesia que busca siempre unir a todos, ya sea incluso por maneras de pensar diferentes, lo que hizo fue ponerle o acuñarle el término deuterocanónicos a estos 7 libros, considerando que el Tanaj de los judíos, y al final nosotros somos primos o tenemos la raíz de los judíos, considerando la Tanaj de los 39 libros como el canon, y poniendo estos 7 como complemento o segundo canon, que era la Septuaginta, los 46 libros. Y le llamaron así deuterocanónicos, segundo canon a estos 7 libros que los judíos sacaron de la Septuaginta. Ahora bien, los judíos entonces quitaron los 7 libros de la Septuaginta por los criterios que ya mencionamos, pero el principal, no estar escritos en hebreo. Mientras que los protestantes le quitaron los 7 libros de la Septuaginta por presiones económicas de las Sociedades Bíblicas Unidas, pero principalmente para hacer diferencia entre católicos y protestantes, no por cuestiones doctrinales, sino para decir, no, nosotros no somos católicos, o sea, nosotros aparte. Mientras que los judíos, acuérdate que lo sacan por cuestiones doctrinales, pues que son libros muy católicos, muy cristianos, muy que hablan de Cristo y de las enseñanzas de Cristo. Así entonces, los protestantes sacan estos 7 libros argumentando los mismos criterios que los judíos, que no estaban escritos en hebreo y que no estaban escritos en Palestina y que fueron escritos después del tiempo de Esdras y Nehemías. Pero fíjate cómo es Dios a través de la historia de la salvación, cómo Dios ha venido revelándose poco a poco de manera progresiva y cómo Dios al final le va mostrando a la iglesia cuál es el querer. Y es que te platico que en 1946, o sea, de esto te hablo hace menos de 100 años, o sea, unos 80 años para acá, de 1946 a 1956 pasa algo muy importante también. En Cisjordania, allá en Palestina, precisamente, a orillas del Mar Muerto, se encontraron muchos rollos en las cuevas de Qumran. Esto también búscalo en internet, ya con la tecnología de hoy en día
resulta que se encontraron muchos pergaminos, muchos rollos del tiempo del Cristo, y parece ser efectivamente que son del tiempo de Cristo, incluso algunos antes, o pueden ser que escritos en el tiempo de Cristo o antes de Cristo, precisamente, y guardados o almacenados en algún lugar, más aún por aquella persecución fuerte que hubo en Jerusalén y destruyen el templo para el año 70, no sé si te acuerdas. Entonces parece ser que estos escritos son ocultos, guardados para preservarlos, y se encontraron en las cuevas de Qumran cerca de 900 rollos, 972 rollos de manuscritos originales, escritos precisamente y donde resaltan entre ellos fragmentos del libro de Isaías, que todo el mundo conocemos ese libro, pero el de Tobías, o sea, uno de los deuterocanónicos de los que los judíos sacaron, resulta que se encuentran en las cuevas de Qumran textos del libro de Tobías, del libro de Sirácides, del libro de Baruch, de estos libros que estamos hablando, que la iglesia quiso ponerles el concepto de segundo canon o deuterocanónicos, y que en algún momento, o hoy en día los protestantes ya le cambiaron el concepto y ahora les llaman apócrifos. Resulta que estos libros o partes de estos libros fueron hallados en las cuevas de Qumran, y de acuerdo a los estudios que les han hecho, son escritos del tiempo de Cristo, y además en un hebreo, escritos en hebreo, y en un hebreo más puro incluso que el de la Tanaj o el del Tanaj, porque acuérdate que el Tanaj ya fue después manipulado y escrito precisamente por los judíos que no aceptaron al Cristo. Así entonces, si lo analizas, con esto se desbarata la teoría de los judíos, porque los judíos cuando hacen su concilio en Jamnia dicen, no, estos libros no, porque no fueron escritos en hebreo. Oh, sorpresa, se encuentran y son libros de ese tiempo en hebreo. ¿Sí me explico? Y entonces, efectivamente, también tenemos ya la certeza, o casi la certeza, casi seguros, que los 72 ancianos, cuando hicieron la traducción de los libros del pueblo de Israel, del hebreo al griego, por 6 ancianos de cada una de las 12 tribus, y surge la Septuaginta, casi seguro tuvieron en sus manos los textos de estos 7 libros que estamos hablando en hebreo, por eso los tradujeron también. Así entonces, hoy, con este hallazgo, ¿qué hicieron las Sociedades Bíblicas Unidas? Es decir, la imprenta de los protestantes. Lo que hicieron es que ya sacaron una nueva versión de la Reina Valera, si no mal recuerdo, 2018, un poquito antes, pero ahora le ponen entre comillas con deuterocanónicos. Es decir, ponen los 39 libros que ellos consideran del Antiguo Testamento y al final, como en una sección, con deuterocanónicos, porque no pueden aceptar su error, no pueden aceptar su confusión, y entonces así lo ponen. Y les decía yo en el inicio de esta diapositiva, Dios ha hecho y ha mantenido las verdades a través de la historia y de todos los tiempos. Así entonces empezamos a llegar a nuestra conclusión de este bloque. ¿Por qué decimos esto? Y estamos hablando de los deuterocanónicos. ¿Por qué digo esto? Primero, hemos hecho un gran recorrido histórico y además externo de la Sagrada Escritura. No nos hemos metido en el concepto de que si está inspirada, de que si es palabra de Dios, de que si no es que meramente histórico. Y hablamos que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo y transmitidos por los israelitas como su Sagrada Escritura. Y para el año 300, ellos, los judíos, compilan 46 libros y los traducen del hebreo al griego. Y para este momento, casi seguro, traducen los 46 libros del hebreo, todos los 46 libros del hebreo al griego. Por eso lo hicieron. ¿Dónde viene la gran diferencia? Bueno, Cristo maneja la Septuaginta, cita la Septuaginta, habla de la Septuaginta, incluso la doctrina que él transmite tiene como sustento la Septuaginta, y los judíos no aceptaron al Cristo como el Mesías. ¿Sabes cuál es un libro también muy importante? El de Sabiduría, que es uno de los libros de estos 7 libros que estamos hablando, porque el libro de Sabiduría casi narra así de manera directa cómo los judíos iban a rechazar a Jesús. Léanlo del capítulo 2 en adelante, cómo los judíos iban a rechazar a Jesús, pero así lo dice casi con claridad, y es un libro escrito años antes del Cristo. Así entonces, Cristo muere y el cristianismo empieza a poner o a escribir más libros que narran ahora la vida del Cristo.
Pero para este momento, los judíos que no aceptaron al Cristo, los judíos radicales, entonces hacen un nuevo canon, una nueva medida y dicen, para nosotros son esos 39 libros y sacan estos libros llamados entonces acuñados por la iglesia como deuterocanónicos, pero sacan estos 7 libros, ¿de acuerdo? Y más adelante, ya llegamos al año 382, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, sigue usando la Septuaginta y agrega los 27 libros del Nuevo Testamento, decretados en el Concilio de Roma en el 382, y surge precisamente la Vulgata, escrita por San Jerónimo. Ahora bien, decíamos que para el año 107, no sé si te acuerdas, para el año 107 es cuando por primera vez a la iglesia de Cristo se le llama iglesia católica. Esta iglesia conciliar, esta iglesia que busca que ser católica, es decir, universal para todos. Para el concilio de la Odisea, precisamente por ahí del año 360, se habla precisamente de estos libros, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y es San Atanasio en la Pascua de ese año, la Pascua anual, que recalca que son los 27 libros del Nuevo Testamento que se han venido utilizando. Y entonces en el concilio de Roma, con el Papa Dámaso I, es cuando por fin se dice, estos son por decreto, por ley, vamos a llamarle así, por canon, los 73 libros de la Sagrada Escritura, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, y entonces es cuando surge la Vulgata, con los 73 libros que hasta la fecha tú y yo estamos utilizando. Así es que ten la confianza de que la Sagrada Escritura que tienes en tus manos es la palabra de Dios que ha querido mantenerse hasta nuestros días. En el concilio de Hipona y de Cartago se ratifica esto de los 73 libros y pasan 1200 años sin ningún problema en la iglesia de Cristo, en la única iglesia que Cristo fundó, hasta que vienen los protestantes y se surge en el concilio de Trento el dogma. Se tiene que hacer un dogma, verdad de fe. Cualquier persona que se llame católico debe de comprender que la Biblia son 73 libros. ¿Sí me explico? Esos son y son un dogma de fe para nosotros. Así entonces se acuñe más o menos para el año 1566 el concepto deuterocanónico y protocanónico, primer canon y segundo canon, pero no porque la iglesia crea que hay dos canon, sino por atención a estas voces que se estaban levantando y diciendo todo esto, lo acepto a quinta, es palabra de Dios, aún hablándose de su primera parte o su primer canon, los 39, y el segundo canon, los 7. Y lo que viene a comentar o a este cierre es que los manuscritos de Qumran del año de 1946 a 1956 todavía ratifican que de estos 7 libros que hemos estado hablando como posibles no forman parte de la Sagrada Escritura por estar en hebreo y por las doctrinas y demás, Dios le viene a mostrar al mundo que estos libros siempre han estado escritos en hebreo y que casi seguro los 72 ancianos que hicieron la traducción de la Septuaginta tomaron los rollos así en sus manos en hebreo y por eso la tradujeron. Por eso hicieron esta traducción del canon de Alejandría. Así entonces, este sería el por qué estaríamos hablando de unos deuterocanónicos o libros del segundo canon, estos 7 libros que hacen diferencia. Conclusión, ¿la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, le puso más libros a la Biblia? No, no. Siempre ha estado usando la Septuaginta. ¿Sí me explico? Son los protestantes los que le quitan los 7 libros, sí, para hacer diferencia con los católicos. Y son los judíos los que le quitan los 7 libros al Antiguo Testamento, precisamente para hacer diferencia con el cristianismo. Y nosotros no somos cristianos, somos judíos, dirían ellos. ¿Sí me explico? Y por eso se quedan con el Tanaj. Nosotros somos cristianos, creemos en Cristo y en la palabra que Él nos ha venido revelando a través de la Sagrada Escritura y sus 73 libros. Muy bien, a manera de tarea, te voy a proponer que dividas tu Biblia en etiquetas, mira, así como estas que están aquí, te voy a poner una imagen más pequeña, en donde tú le puedes poner una etiquetita a cada uno de los libros y así cuando buscas una cita bíblica es más fácil desplazarte al libro que quieras. Aquí está, mira, en esta imagen un poquito más cerca. De hecho, estas las venden en las librerías parroquiales. Ponle al inicio de cada libro precisamente una etiqueta que seccione el libro y así te va a ser más fácil poder encontrar y poder citar de la Sagrada Escritura los libros de ella. Así es que esa va a ser la tarea en casa, ojalá que lo puedas hacer y este es precisamente nuestro curso bíblico que hemos estado
transmitiendo aquí para el equipo laico al servicio de la pastoral, para el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y precisamente para sus semilleros de vocaciones. No sé si hasta aquí, con relación a este tema, haya algún comentario, alguna cosa que quisieran externar. Muy bien, pues voy a aprovechar. Dime por favor, Esmeralda. Hola, bueno, aquí de los manuscritos que estabas comentando de Qur'an, Un Ramsey. eh, ajá, mi duda es esta, ahorita en la actualidad, bueno, como nos mencionaste que lo descubrieron, ¿de qué fecha datan o qué son? Porque, ¿de dónde son? ¿De dónde parten? Porque ahí no mencionaste en tu línea de tiempo, eh, esos escritos de a partir de dónde los descubren. Sí, recuerda que cuando vimos la línea del tiempo de la sección pasada y vimos todos los libros del Antiguo Testamento hace 2 sesiones, ahí pusimos los libros precisamente de Macabeos, de Sabidurías. Esos libros están escritos entre 250 años hasta unos 100, 150 años antes de Cristo. ¿Sí me explicó? Esos escritos son antes de Cristo. Y parece ser, insisto, que por la situación de la destrucción del templo por ahí de Jerusalén del año 70, los ocultan precisamente para que no los dañaran, pero están ocultos desde precisamente el tiempo de Cristo o antes, ¿sí me explico? Obviamente son escritos de antes del tiempo de Cristo, ¿sí? Y nada más que estuvieron ocultos todos estos años, todos estos años. Muy bien, pues nos quedan aproximadamente unos 2 minutitos. No sé si alguien quisiera hacer un comentario y si no, agradezco y saludo también a nuestra coordinadora diocesana, nuestra hermana Mónica Montes de Oca. Hola, Lucy Sal, y esperando que este taller siga siendo una herramienta de evangelización y de formación para cada uno de los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral. No sé si quisieras comentar algo. Lucy Sal, muy buenas noches. Solamente saludándote, hermano Juan Carlos, y muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Estuvo a la perfección hoy esta clase que nos acabas de dar y te lo agradezco y que Dios siga llenando de bendiciones tu vida. Gracias, hermanos, por estar aquí. No olviden conectarse cada 8 días e invitar a más hermanos para que se conecten también y todos vayamos en este caminar juntos, en esa sinodalidad. Gracias, hermano Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Y como le hemos dicho, lo que estamos haciendo incluso con esta herramienta es seguir acrecentando nuestra espiritualidad. ¿Y cuál es la esencia de nuestra espiritualidad? Darle gloria a Dios y la salvación de los hombres. Así es que yo te voy a invitar a que tú seas un cristiano bien formado para que te conviertas en un gran evangelizador y podamos seguir siendo luz y sal y que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Pues yo me despido precisamente como le decía el apóstol San Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 14. De acuerdo a la Biblia latinoamericana, precisamente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Muchas gracias. No olviden compartirlo y transmitirlo en sus centros. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.